hablaremos de Miguel Ángel y el David. El David, la realización del David. Ubiquémonos en Florencia, en el año 1501. En aquel año surgió un debate entre los escultores de la ciudad en torno a un bloque de mármol que había quedado abandonado en un terreno ahí en el patio del Duomo en Florencia. Y bueno, había que usarlo para que no se estropeara. Hacía muchos años que ese mármol había sido entregado a Agostino di Duccio para que realizara con él una estatua destinada a completar la decoración precisamente del Duomo. El gremio de los tejedores de lana le había confiado aquel trabajo a di Duccio, pero a raíz de ciertos malos entendidos entre los tejedores y el artista, la obra jamás fue concluida. Tal vez este muchacho no se sentía muy capacitado como para llevar a buen puerto una obra semejante. Le explico cuáles eran los inconvenientes. Cuando vos tenés un bloque muy grande de mármol, el principal riesgo es que se te rompa. Este bloque, al parecer, era un bloque demasiado alto y sin embargo estrecho. Eran muy costosos esos bloques. A veces los muchachos, el mismo Miguel Ángel iba siempre a las canteras y él mismo buscaba vetas lindas para ver, pero aún así no conseguía porque era difícil conseguir, sí. Porque además eran bloques muy grandes, era difícil conseguirlos, se asignaban, me imagino yo, los Medici dominarían ese asunto y asignarían a cada artista un bloque medio por decreto, ¿no? Yo creo que así eran las cosas. Bueno, el caso es que este bloque, que hacía ya muchos años había salido de las canteras, estaba ahí, presentaba esas dificultades que se han enumerado. Pero era de dimensiones colosales, además. Alto, estrecho, pero enorme, ¿no? Bueno, después de que renunció este muchacho di Duccio, en 1463, el mármol estaba muerto de risa ahí en un patio. Y a nadie le hacía mucha gracia utilizar aquel mármol para hacer una obra nueva, porque como se ha dicho tenía unas medidas raras, y por otra razón, di Duccio había hecho algo, y lo que había hecho casi estaba señalando un camino obligatorio. Es decir, ni siquiera era un bloque sin empezar, ya lo había empezado el tipo. Entonces, allá por 1501, apareció Leonardo da Vinci y les dijo a los directores del Duomo que él gustosamente se encargaría de sacar algo de aquel mármol. Por esos tiempos la gente consideraba a Leonardo un hombre más misterioso que artístico, más que de su obra se hablaba de sus anécdotas, que contemplaba muros carcomidos por la humedad para descubrir allí figuras fantásticas. Se hablaba también de las costumbres extrañas de Leonardo, que por ahí juntaba reptiles, insectos para formar monstruos híbridos en su taller. Andaba siempre vestido de una manera suntuosa y al mismo tiempo estrafalaria. Bueno, apenas Leonardo dio a conocer su deseo de trabajar el mármol, otro escultor, Andrea Sansovino, manifestó que él también se ofrecía para sacar el mejor provecho de aquel mármol. Alegó que él era escultor de oficio, mientras que Leonardo apenas era un aficionado que parecía atreverse con todas las artes. Empezaba todo y no terminaba nada, que nunca nadie había visto una estatua suya, en fin. Cuando empezó ese debate se presentó también Miguel Ángel con intenciones de participar en aquel asunto. Después de largas discusiones, los propietarios, que eran, como se ha dicho, los tejedores de lana, decidieron confiarle el trabajo a Miguel Ángel. Leonardo, herido por su fracaso, odió a Miguel Ángel y abandonó la ciudad. Bueno, Miguel Ángel se puso a trabajar. El bloque tenía, como hemos dicho, el inconveniente de ser largo y estrecho. Entonces exigían estas dimensiones, que el personaje a representar fuera grande y delgado. Como en las autoridades había cierta aversión por el paganismo, se descartó que la estatua pudiera representar a Heracles o Atlas. El gigante debería ser un héroe de la Biblia. Miguel Ángel entonces pensó en el David, aunque en verdad el gigante de esa historia era Goliat y no David. El problema era forjar una estatua enorme
que de algún modo se empequeñeciera. Y el Michelangelo salvó ese problema con procedimientos sutiles. Construyó a este David que mide 4,34 metros, desnudo. Y al hacerlo desnudo, este spogliamento lo empequeñeció. Le dio un cierto desamparo que aquella figura necesitaba. Está solo David, además sin apoyo, sin armas. Ya se habían hecho dos figuras de David, la de Verrocchio y la de Donatello. Y estas dos figuras llevaban espadas. Miguel Ángel le decía a sus compañeros que tuvieran confianza, compañeros, los amigos, que ese era el procedimiento adecuado para hacer un David, sin armas. Tardó para terminarlo 2 años. Él tenía entonces 26. Nació en el 75 Miguel Ángel. Los dueños del mármol, los tejedores, quedaron maravillados. Pero los problemas para Miguel Ángel empezaron cuando empezó la discusión a ver a dónde lo ponía. ¿A dónde lo ponemos? Los magistrados municipales, que no querían asumir solos la responsabilidad de una decisión tan importante, crearon una comisión formada por artistas florentinos y el 25 de enero de 1504 se reunieron Andrea de la Robbia, Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli, Giuliano da Sangallo y Leonardo da Vinci, que había regresado después de su enojo, se le había pasado. Y al final eligieron para poner la obra la puerta del Palacio Vecchio. Pero eso que parecía ser un honor era una ofensa. La obra al aire libre podía arruinarse o alguien podía dañarla. Pero bueno, Miguel Ángel no pudo oponerse a la opinión general. Ahora bien, transportar aquella estatua hasta la puerta del palacio fue una tarea muy difícil. Queda cerca igual, pero el bloque pesaba 10.000 kilos. Sí, ¿cómo así? Entonces, en el traslado participaron 40 hombres, o sea, 250 kilos cada uno. Eran hombres muy fornidos. No, habían ideado, el arquitecto Cronaca había ideado un sistema de poleas y contrapesos, y la estatua marchaba colgada de un armazón de madera que evitaba que pudiera chocar contra algún obstáculo. Tardaron 4 días para ir desde el patio del Duomo hasta el Palacio Vecchio. Durante el camino, al llegar la noche, los soldados montaban guardia. Y hubo enfrentamientos entre estos soldados y grupos de agresores sobornados por los enemigos de Miguel Ángel, que siempre fueron muchos, que querían dañar el mármol, ¿no? Bien. Algunos señores se quejaron porque decían que aquel gigante blanco asustaba a los caballos y entonces ya nadie podría transitar por la Piazza de la Signoria. Imagínense, venía usted a caballo, veía aquel gigante de 4 metros, ¿qué hace un caballo? Se asusta y lo despide a usted de la montura y usted se hace pomada. Siempre había así reclamos viales, se ve que sí, en todas las el épocas reclamo vial prácticamente algo... es una preocupación de los habitantes de la ciudad. Por lo menos era contra David y no contra la doble mano en Pueyrredón. Es verdad. Durante las primeras noches, los guardias que formaban el pelotón de vigilancia a veces caían vencidos por el sueño y las antorchas que ardían para alejar a los merodeadores humeaban el mármol y lo ennegrecían. Y así en los primeros días el David quedó negro y debió lavarse para la inauguración oficial. Tuvieron que pegarle una enjuagada. Finalmente, el 18 de mayo de 1504, un día fijado por los astrólogos como de buen augurio, el David fue solemnemente inaugurado. Cuentan que durante todo el tiempo que Miguel Ángel estuvo en Florencia, evitó mirar su obra porque tenía miedo de encontrarla maltratada, tenía miedo de que lo hubieran roto, qué sé yo. Y allí en la Piazza de la Signoria estuvo 4 siglos, hasta que en 1910 se colocó en ese lugar una copia del original, que es la que es más chica, que uno ¿no? ve. No sé si es más chica. No, creo que es igual. Y el original se guardó ¿dónde? En la academia, para que no lo toquen. Pero no te dicen esta es una copia. Vos, por ejemplo, sos un japonés y vas y dice, qué sé yo. Y le ves el telgopor ahí. Y no te dicen, mire que esta no es la que hizo Miguel Ángel, esta la hicimos nosotros, pero para evitar que anden escribiendo, Juan ama
a Luisita, qué sé yo. Entonces ahora el que usted ve no es. Incluso la ciudad de Florencia que usted ve no es la verdadera. ¿Cómo que no? La verdadera la guardaron en unos galpones que hay como a 30 kilómetros. ¿Y el original dónde estás? ¿En la academia en cuál? El original. El original, y será en la academia de Uffizi, debe ser ahí, ¿no? Porque ahí está el David, bueno, el trucho entonces es el que está a resguardo, pero hay otro más chico que está en la plaza, al aire libre. Para mí el que está al aire libre es el que todos creen que es el David y mide 4,34 o algo muy parecido. Es mucho más alto que un cristiano. Y está ahí muerto risa el David, ¿no? Sí. Pero tanto Miguel Ángel como Leonardo, y especialmente Leonardo, ¿no? Tuvieron muchísimos líos con sus obras, muchísimos líos. Se perdieron, se rompieron, mucho más Leonardo que Miguel Ángel, pienso ahora, ¿no? Pero las obras de Miguel Ángel también, especialmente, a él no le importaba mucho, pero algunas de sus pinturas ahí andaban de un lado para otro, se encontraron tarde, algunas de ellas, etcétera, etcétera. De todos modos, no era un pintor de barcos ni cosas así. Claro. Pintaba fresco. O sea, es más difícil que se pierda la Capilla Sixtina que no un cuadro, pero sí es más fácil que se arruine. Los murales son muy delicados, siempre puede pasar algo. La pared se puede venir abajo, porque no se va a venir abajo. Pero puede pasar como le pasó a Leonardo con la Última Cena, que quedó ahí en un refectorio que usaban los soldados para morfar. Entonces se divertían tirándole panazo a Judas, por ejemplo. Pero otra obra, también hecha sobre una pared, con un preparado con el cual Leonardo estaba experimentando, se le derritió. Qué feo. Se le derritió. Habían puesto una estufa para calentarse o algo así, y el preparado empezó a derretirse. La batalla de Anghiari, ¿no? Bueno. Pero hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario, y él nos contó que en la casa tiene 3 golondrinas de loza azules, señor, pero no en va a 3 comparar. clavitos, una atrás de la otra, que vos la mirás y parece que estuvieran volando. Y me dice, No va a comparar eso con el David. No, dice, pero yo, dice, ¿cómo quiere que ponga en mi casa una estatua de 4,34 metros? Claro. No le da el techo. Claro, no me da el techo, dijo el discotecario, mirando a todos sus compañeros que le daban la razón. Y encima un hombre desnudo, ¿no? Y más un hombre desnudo, dice, a casa viene mi señora madre, dijo el discotecario, y bueno, etcétera. Hemos ¿Algún tema elegido que nosotros David? trabajosamente, casi como un tributo a la paciencia del escultor. No, despacito, un bloque, imagínate, 5 metros de altura, dale, despacito así. El tango que se llama silbando, porque eso es lo que hace uno cuando está esculpiendo. Mientras uno está ahí a golpe de cincel, trabajando en el David, silba despacito. Escucharemos ahora a Troilo y Grela en Silbando.